El expresidente Salinas de Gortari ha publicado diversos artículos sobre la sociedad civil, las relaciones internacionales y la formación de capital social. Y este año presenta su libro ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana. Aprecio mucho a las autoridades académicas de la Universidad de las Américas, sobre todo a los estudiantes, por esta invitación. Celebro la presencia de la familia Jenkins en este evento y del decano, el señor rector, la vicerrectora, pero sobre todo aprecio la oportunidad de tener un diálogo con ustedes. Que son tiempos interesantes estos, no cabe duda. Vivimos circunstancias en las cuales la República está en riesgo. No es una frase alarmista ni se pretende que es un riesgo inmediato, pero los tiempos que hoy vivimos en lo que significa el ámbito externo están caracterizados por lo que se llama la Gran Depresión. Si en los años 30 del siglo pasado se vivió la Gran Recesión, en el 2008 el modelo de desarrollo capitalista que vive la mayor parte del mundo entró en crisis. Es un modelo de capital especulativo. Y especulación siempre ha habido. En la historia de la humanidad basta abrir la Biblia para encontrar eventos especulativos, pero este modelo especulativo hoy se caracteriza porque lo que busca es la utilidad instantánea. 650 millones de dólares se dedicaron a la especulación en el 2008 cuando hizo crisis este modelo. Es equivalente a 10 veces el PIB mundial, pero no canalizado a inversión productiva para generar empleos, construir infraestructura, sino para la utilidad instantánea. Y al hacer crisis ese modelo, los sistemas financieros de las economías industrializadas entraron literalmente en quiebra, porque no fue una crisis de liquidez, sino una crisis de confianza. El trust, la fiducia, la raíz latina de la confianza es esa, el elemento fiduciario, el del crédito, la confianza. Y eso es lo que se perdió con la gran crisis del capital especulativo. Para nosotros ha tenido un enorme efecto, porque redujo la dinámica económica de las grandes naciones, tuvo un impacto directo en nuestras actividades exportadoras y en consecuencia en las posibilidades de crecimiento de nuestro país. Los sistemas financieros son los cerebros, literalmente así le llaman los analistas internacionales que entraron a revisar el problema que estalló en el 2008. Sí, fue el cerebro del sistema el que entró en crisis. Los gobiernos, para salvarlos, tuvieron que incurrir en enormes déficits fiscales y de la quiebra de sistemas financieros ahora entramos a la insolvencia de los gobiernos. Y ahí está el problema de Grecia, el problema de España, el de Irlanda, el de Portugal y hasta el de Italia, con sus repercusiones políticas. En todos han cambiado los gobiernos. Y esa es la Unión Europea, la que se encuentra en esa crisis, pero los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, no encuentra el espacio político para los acuerdos indispensables para disminuir su déficit fiscal, que al año es equivalente al Producto Nacional de México. De ese tamaño es el problema que enfrentan. Los que vienen de fuera se combinan con los problemas de adentro. En México hoy vivimos una circunstancia en la cual tenemos lo que los analistas nacionales e internacionales llaman los efectos de una década perdida. Y el hecho es que no se generan las suficientes fuentes de empleo que las nuevas generaciones, las suyas, están reclamando con los salarios remunerados en un esquema de desarrollo sustentable. Tenemos un sistema educativo que con la prueba internacional de PISA que realiza la OECD, nos muestra en los últimos lugares, pero no se trata solo de competir por esos lugares, sino que las nuevas generaciones se están preparando educativamente de manera muy deficiente. Eso ha generado un desaliento. Existe un desencanto entre amplias capas de la población. Y al desencanto se suma el temor que genera la inseguridad, que es producto de dos circunstancias concurrentes. La primera,
el combate entre los distintos cárteles de la droga por controlar el trasiego de esta sustancia nociva que va de Sudamérica al mercado más grande de consumo de la misma, que son los Estados Unidos. Y esa violencia que es entre las bandas afecta la convivencia de todos los mexicanos en distintas regiones del país. Pero la peor violencia que se vive hoy en México es la que es cotidiana, permanente y persistente, y es la de la pobreza sobre prácticamente la mitad de la población. Las cifras oficiales nos muestran que alrededor de 50 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza, una circunstancia inadmisible en un país que celebra el primer centenario de la Revolución Social, que significó la de 1910. El desencanto y el temor internamente, sumado a la gran crisis del capital especulativo a nivel mundial, nos coloca en esta situación de riesgo para la República. La historia nos muestra que en circunstancias en las cuales la República está en riesgo, son los ciudadanos, de manera organizada y participativa, los que la han logrado sacar adelante. Ustedes lo pueden ver desde el momento en que Cicerón traduce la polis de Aristóteles y de Platón como la res pública, la cosa pública. La definición fundamental que la caracteriza es precisamente la participación de los ciudadanos. Y si extrapolamos después al siglo XV, cuando Florencia se levanta como una gran ciudad-estado en busca de sus raíces clásicas en el mundo antiguo, es la definición de la República, con Savonarola, con Maquiavelo, con Guicciardini, con los grandes, con el gran humanismo de los italianos, el humanismo clásico, los que van a enfatizar precisamente esa necesidad de la participación ciudadana cuando la República está en riesgo. Pero para enfrentar el reto que tenemos, en este libro que hoy comparto con ustedes, y lo levanto para hacerle un comercial, le toman una foto y es la que aparece mañana en los periódicos, entonces, que afoquen bien. El libro arranca con 3 preguntas, y así abre el prólogo. Primero, tenemos que responder a la pregunta ¿qué queremos? Y es que ustedes recuerdan la frase de los clásicos: no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Si no se sabe a dónde se quiere ir, por más viento que le pegue a las velas, el barco no tendrá destino si no sabe a qué puerto quiere arribar. ¿Qué queremos? Es la primera pregunta que hay que responder. La segunda es, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es la circunstancia en la cual tenemos que actuar? Y recordando la frase de Ortega y Gasset, el hombre sí es él, pero también en su circunstancia. Y la tercera pregunta, si sabemos responder qué queremos y dónde estamos, entonces viene la de qué hacer. Es una pregunta que se la han hecho los luchadores a lo largo de la historia. El título no es original. En mediados del siglo XIX, en la Rusia zarista, un novelista de gran emoción social, Chernyshevsky, escribió un libro precisamente titulado así, Chito de Lat, se titula en ruso, ¿qué hacer? Por eso, para que no me acusaran de plagio, le agregué la alternativa ciudadana, para que, reconociendo la paternidad, y está reflejado en la nota de pie de página correspondiente con Chernyshevsky, recordar que esa es una pregunta que además en esa novela del autor ruso fascinó a los jóvenes que luchaban contra la autocracia zarista y buscaban la posibilidad de transformar las condiciones tan adversas en su país. Al plantearse el qué hacer, no solo son un listado de políticas públicas, lo primero que se requiere es pensar estratégicamente. Y el pensamiento estratégico significa definir un objetivo, precisar quiénes son los adversarios y establecer el terreno en el que se va a dar la lucha. Y una vez que se define el pensamiento estratégico, proceder entonces a la elaboración de esas políticas públicas o recomendaciones para enfrentar los retos que hoy tenemos. Este es, en términos generales, el planteamiento que hoy quiero compartir con ustedes. Pero como dije al principio, no es una obra acabada, sino un trabajo en proceso, que se ha de enriquecer con
los cuestionamientos, preguntas, diferencias, críticas y hasta reclamos que ustedes tengan para juntos ir construyendo una alternativa que sea realmente ciudadana. México la necesita, pero sobre todo, México se la merece. Muchas gracias.